Bueno, una vez más estamos aquí saludando a todos los que han seguido nuestros videos, pidiendo excusas por tanta demora desde el último video que subimos. A veces nos dejamos succionar del diario vivir, del trabajo que tenemos. Pedimos disculpas por eso. Bueno, que la bendición de Dios Padre sea sobre todos ustedes y la del Hijo y sobre todos nosotros. Vamos a seguir ya con un tema que ya en un video anterior hicimos un pequeño acercamiento a ese tema y hicimos algún comentario. Vamos a arrancar otra vez con este tema y que sea Dios quien nos ayude a dar la mejor claridad posible para que entendamos qué es lo que realmente dice la escritura. Quiero iniciar recordando unas palabras que se encuentran en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, verso 30 y 31. Es la conversación entre Felipe y un etíope eunuco. Acudiendo Felipe le oyó que leía el profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Y él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. ¿Cuánto hace falta hoy en día tener la humildad que tuvo este hombre? De decirle a Felipe, ¿cómo puedo si alguien no me enseñare? Y cuánta falta hace también que nos preguntemos lo que Felipe le pregunta a este hombre, ¿entiendes lo que lees? Leemos la escritura, pero no entendemos. Recordemos que los mismos judíos fueron acusados muchas veces por nuestro Señor Jesucristo de no entender las escrituras. Y unas acusaciones están en Juan 5:39. Escudriñen las escrituras porque a ustedes les parece que ahí está la vida eterna y ellas dan testimonio de mí. ¿Por qué Cristo les hace recomendación? Porque yo no entendía la escritura. Lo mismo le dijo el Señor a los saduceos cuando le preguntan acerca de la resurrección. También les dice lo mismo, ustedes erran porque desconocen las escrituras. Y muchas veces el Señor los acusó de no entender la escritura. El tema que quiero que empecemos a mirar otra vez y con la ayuda de nuestro Dios Padre y de Cristo nuestro Señor, lleguemos a darle claridad y podamos llegar a un entendimiento real de la escritura y a no seguir repitiendo lo que hemos hecho a través de muchos años y se hace todavía en muchos grupos y es repetir y repetir lo que otro dice sin llegar a razonar si realmente es lo que dice la escritura. El tema que vamos a tomar es acerca de el nombre de Manuel. Es un nombre que ha sido totalmente mal entendido. Se adjudica que es un nombre de Cristo, es más, uno busca en un interlineal y aparece Emmanuel, un nombre de Jesús. Aparece en el interlineal, la traducción que aparece. Ese nombre que aparece por primera vez en Isaías 7:14, en Isaías 7:14 aparece el término Emmanuel y buscamos un interlineal y lo que aparece ahí es que su traducción significa Dios con nosotros. Pero miramos bien cuántos significados tiene y la palabra es acerca o a favor de, pero se usa Dios con nosotros y lo que no nos preguntamos es cómo es que Dios está con nosotros. O sea, la promesa no fue hecha a nosotros, fue hecha al pueblo de Israel en los tiempos del rey Acaz. Si de pronto han leído Segunda de Reyes, Crónicas, y ven la historia del pueblo de Israel y cuál era la condición del pueblo de Israel delante de Dios en tiempos del gobierno del rey Acaz, vemos cómo él se refugia en el Dios de los sirios y hace construir un altar parecido al de los sirios, que él vio en Damasco, y le manda eh, las instrucciones al sacerdote para que él le haga el, el, el un altar parecido al que había en Siria. Tumban el mar que hizo Salomón, bueno, hacen un poco de cosas. Y ya él sigue ofreciendo todas las ofrendas por las cosechas, ofrendas matutinas, todos los sacrificios los empieza a ofrecer Usías en ese, rey Acaz, perdón, en ese altar que él manda a construir, siguiendo las características del altar que tenía el rey asirio, el rey sirio. Entonces, a través de eso, leyendo toda esa escritura, vamos a ver en Isaías 7, y lo concordamos con Segunda de Reyes y con Crónicas, y vamos a ver que a través de eso Dios
por culpa de eso, Dios deja que al pueblo de Judá lo castiguen. Él lo está castigando. No solo los sirios, sino que también lo está castigando el mismo pueblo de Israel de arriba, de Israel del norte, comandado por un hombre llamado, se me fue el nombre de este hombre en ese momento, o ya lo vamos a mirar. Era por este hombre llamado, que en un día les mató mucha gente al pueblo de Judá, y es Remalías. Dice aquí. Ajá. Este hombre se llamaba Resín. Con Resín y con el hijo de Remalías, que se llamaba, no sé por qué, Peca. Eso, Pecaías, Peca. Pero resulta que este Peca se confabula con los sirios, con Resín, y se viene a acabar con Judá. Esa noticia llega, es el contexto de lo que hay en Isaías 7. Esa noticia llega a la casa de David, encabezada por el rey Acaz, y dice que se estremeció el corazón de ellos como se estremecen los árboles cuando el viento sopla reciamente contra ellos. A este temor que ellos sienten de ser sitiados por los sirios y por el mismo pueblo de Benjamín, comandado por Peca, Dios responde por medio de Isaías y le dice a Acaz, le manda a decir a Acaz, no me preocupe por los dos pabilos que echan humo, porque Dios mismo iba a guardar a Judá. La promesa es que Dios siempre va a estar con su pueblo, que no nos va a dejar desprotegidos del todo, ni va a permitir que se extermine la casa de Judá. ¿Por qué? Porque de esa tribu, de la casa de Judá, es que venía el Cristo, el Mesías de Dios, el ungido de Dios. No el Dios hecho hombre, sino el Mesías de Dios. Tenemos que tener en cuenta todas las características para entender qué significa entonces lo que Dios le está prometiendo al pueblo de Israel a través del profeta Isaías y que encontramos en Isaías 7:14, la primera vez que se ve el nombre Emanuel o Inmanuel. Se nos ha enseñado que, según la traducción que aparece en Mateo, es que capítulo 1, que ahí dice que el ángel le pone, que es un nombre que le da a José, el ángel está hablando a José, no a María, el ángel está hablando a José para que él no deje a María, como pensaba dejarla secretamente cuando vio que ella estaba en embarazo. Entonces se dice, en la mayoría de grupos, que el ángel le estaba hablando a José y en eso que le estaba hablando el ángel a José, el ángel le da a José el nombre Emanuel para que se lo ponga a Cristo. Curiosamente vemos que José no llamó a Jesús Emanuel, sino que lo llama Jesús, que fue el nombre real que le dio el ángel. Entonces, la promesa que Dios le está haciendo al pueblo de Israel en tiempos de Acaz, a través de Isaías, es que él nunca se va a dejar que acaben con la tribu de Judá, sino que él va a estar con ellos. Lo que hay que entender es en qué forma Dios iba a estar con ellos y si realmente es lo que aparece en Isaías y el término Emanuel quiere decir o podemos interpretar que lo que nos traduce este nombre es que realmente Dios iba a tomar forma humana e iba a habitar entre nosotros. Como también aparece en el libro de Ezequiel capítulo 37-27, donde Dios dice que iba a establecer su tabernáculo, iba a poner su tabernáculo entre los hombres. Serían ellos, el pueblo de Israel principalmente, el pueblo de Dios y Dios sería para ellos por Dios. Hay que entender exactamente todo eso. También le dice Jesús a la mujer samaritana en el capítulo 4 de Juan, que vendría un tiempo en el que ya ni en Jerusalén ni en Samaria, ni en ninguno de esos templos era donde se iba a adorar a Dios, sino en espíritu y en verdad. Verdaderos adoradores, que es los que el Padre busca que le adoren. Hay que entender entonces todo eso. Bueno, retomando entonces Isaías 7:14, cuando Dios le hizo esa promesa a Acaz de que una virgen iba a concebir y iba a dar a luz un hijo y iban a llamar eso, Emanuel, a ese evento o a ese niño, es lo que tenemos que entender, si era el niño que se le iba a llamar Emanuel o a lo que Dios iba a hacer a través de ese niño. Eso es lo que tenemos que llegar a concluir. Entonces la promesa no fue hecha a un solo hombre, no fue hecha a acá solamente, sino a todo el pueblo, porque todo el corazón que se estremeció, como dice Isaías, empezando el capítulo 7, fue el corazón de todo el pueblo, no solamente el de rey Acaz, sino el de todo el pueblo de Israel. La promesa fue para toda la casa de David, el pueblo de Israel, de que Dios iba a estar a favor de ellos. ¿En qué forma?
Luego leemos en el capítulo 9 del mismo libro de Isaías lo siguiente. Capítulo 9, ya cuando Dios dice que por medio de Asiria, y mire cómo llama Dios en el el capítulo 10, verso 5, al pueblo de Asiria, dice el Señor: oh Asiria, vara y báculo de mi furor, en su mano he puesto mi ira, en la mano de Asiria. ¿Para qué? Para librar a Judá de la mano de Peca, hijo de Remalías, y del rey Resín. Y si usted lee en Segunda de Reyes, vamos a ver cómo el rey de Asiria viene y mata a Resín. Los sitia y los mata, no los permite entrar allá. También miramos el capítulo 36 del mismo libro de Isaías, cómo ya el rey de Asiria luego se ensoberbece y cree que es él el que está haciendo todo eso. Y bueno, Dios le contesta y en una sola noche también en justicia a los asirios y les mata 185.000 soldados por mano de un ángel. Es por medio de quien Dios siempre ha hecho la obra entre los hombres, por medio de ángeles. Entonces dice el verso 5: oh Asiria, vara y báculo de mi furor, en su mano he puesto mi ira. Le mandaré contra una nación pérfida, y sobre el pueblo de mi ira le enviaré, para que quite despojos y arrebate presa, y lo ponga para ser hollada, y lo ponga para ser hollada como lodo de las calles. Aunque él no pensará así. ¿Quién iba a pensar así? El rey asirio. Iba a pensar que era por su propia fuerza, pero él se ensoberbece, blasfema en contra del mismo Dios, porque cree que es su propia fuerza la que ha hecho eso. No. Él no va a pensar que es Dios quien está haciendo eso a través de él, sino que se iba a ensoberbecer. Pero eso lo estaba haciendo Dios a través del rey de Asirio. Ni su corazón lo imaginará de esta manera, sino que su pensamiento será desarraigar y cortar naciones no pocas. Porque él dice: los asirios iban a pensar así: mis príncipes no son todos reyes, no es el Cano como Carquemis, Amad como Arfad y Samaria como Damasco. Como halló mi mano los reinos de los ídolos, siendo sus imágenes más que las de Jerusalén y de Samaria. Esto aparece en el capítulo 36. Se entiende que es lo que iba a decir el rey de Asiria, que la mano de él era más fuerte que los dioses. Está hablando de ídolos. Ya cuando se ensoberbece contra Dios, otra cosa. Pero a esto lo llama Dios Emanuel. A este evento de que Dios, por la mano del rey asirio, quien Dios llama vara y báculo de mi furor, a este evento Dios lo llama Emanuel. ¿Cómo lo llama Dios Emanuel? Porque está diciendo es que es Dios quien hace la obra, no, no el rey de Asiria, aunque él no lo iba a pensar así. Entonces, es la forma en que Dios ayuda a su pueblo. Dice lo siguiente, en el capítulo 9, y me devuelvo al 9, el capítulo 8, perdón, dice así: y pasando hasta Judá inundará y pasará adelante y llegará hasta la garganta. ¿Quién? El rey de Asiria, al que Dios está llamando vara y báculo de mi furor, en el capítulo 9. En el capítulo 15, en el capítulo 8, verso 8 dice así: y pasando hasta Judá inundará y pasará adelante y llegará hasta la garganta, y extendiendo sus alas llenará la anchura de la tierra. Oh Emanuel, vuelve y aparece el término, pero aquí este término Emanuel también se traduce que Dios a favor de su pueblo. Sigue diciendo: reunidos pueblos y seréis quebrantados, los que se están reuniendo para ir a atacar a Judá, que fue la noticia que hizo estremecer el corazón de la casa de Judá, que los sirios, no los asirios, porque una cosa son los asirios, otra cosa son los sirios, que los sirios y la casa de Israel de arriba, del norte de Efraín, se habían confabulado para venir en pro de acabar con Judá. Y eso lo entendemos leyendo Segunda de Reyes, capítulo 16, 5 y Segunda de Crónicas 28 en adelante. Todo el 28 y todo el capítulo 16. Segunda de Reyes, todo el 16 y Segunda de Crónicas 28, todo el capítulo. Vamos a ver toda la historia y qué es lo que pasó y las cosas que hizo Acaz. Porque Dios permite que estos pueblos le hagan eso y cómo Dios viene en socorro de esta casa por la promesa que había hecho Dios a David, que encontramos en Segunda de Samuel capítulo 7, la promesa que Dios le hace a David. Entonces, dice aquí en el verso 8 del capítulo 8: y pasando hasta Judá inundará y pasará adelante y llegará hasta la garganta, y extendiendo sus alas, la nación de Asiria llegará a la anchura de la tierra. Oh Emanuel, socorro para el pueblo de Judá. Reunidos pueblos, los que vienen a quebrantar a Judá, y seréis quebrantados. Oíd todos los que sois de lejanas tierras, ceñíos es que se ceñan los lomos ya para ir a la batalla,
ceñíos y seréis quebrantados, disponeos y seréis quebrantados, tomad consejo era que armaban el plan de cómo iban a ir a atacar, y seréis quebrantados, les dice el Señor, y será anulado, tomad consejo y será anulado, proferid palabra y no será firme, porque Dios está con nosotros. Ahora, ¿Dios tomó una forma física para venir y socorrer al pueblo de Israel en los tiempos de Acaz? Por supuesto que no. ¿Cómo lo hace? Ya lo leímos en el capítulo 9, en el capítulo 10, perdón, verso 5. Oh Asiria, vara y báculo de mi furor, en su mano he puesto mi ira. Aunque ahí lo aclara, el rey de Asiria no iba a pensar que era que era Dios quien lo estaba haciendo a través de él, sino que se ensoberbece y dice, no, soy yo, es mi mano. Y se iba a burlar después, como lo dice mismo en el capítulo 10, ahí seguida la lectura que llevamos, del capítulo 5 en adelante, y va a decir que Samaria es igual que Damasco, como Carquemis, como estos, como aquellos, que los dioses de ellos eran ídolos. Y eso lo encontramos en el capítulo 36 de Isaías también. Como ya el rey ya Ezequías manda a pedirle a Isaías que intervenga ante Dios por ellos, porque le dice, los hijos están a punto de nacer y la que los va a parir no tiene fuerzas. Está refiriéndose a que ya están sitiados para la guerra, pero ellos no tienen fuerzas para enfrentar el ejército tan grande que viene de los asirios, de los mismos que Dios usó tiempo atrás para socorrerlos en los tiempos del rey Acaz. Es a lo que se refiere. Ya Ezequías es hijo de Acaz. Eso pasa ya en los tiempos de cuando Dios castiga a Asiria, a quien usó en los tiempos del rey Acaz, los castiga en tiempos de su hijo, rey Ezequías, porque ya se ensoberbecen y pasa lo que describe Dios en el capítulo 10, de aquí mismo de Isaías. Entonces, el término Manuel lo que significa es que Dios está a favor de su pueblo, pero ¿en qué forma? ¿Qué es lo que Dios le está? ¿Por qué Dios le dice a Acaz y al pueblo de Israel en el capítulo 7 de Isaías que Dios mismo iba a hacer el señal? Porque Acaz, si usted lee bien juicioso lo que estoy diciendo, el capítulo 17 de Segunda de Reyes y el capítulo 28 de Segunda de Corintios, va a entender la problemática y por qué Dios procede de esa manera y por qué Acaz dice lo que dice aquí en el verso 12 del capítulo 7 de Isaías. Y respondió Acaz, no pediré y no tentaré a Jehová, no pediré señal, porque en el verso 11 Isaías le dice, pida señal para usted de que esto que Dios dice es real, de que Dios lo va a socorrer, de que Dios no va a permitir que la casa de Judá y de la casa de Judá sea borrada por los de Benjamín y por los sirios. Le dice Isaías, pida una señal, sea en el cielo o en la tierra, que Dios la va a hacer. Y dice, no, yo no pediré y no tentaré. No, y respondió Acaz, no pediré y no tentaré a Jehová. No tentaré, no voy a probar a Dios. Si él lo dice, bueno, pues yo no lo voy a probar. ¿Por qué? Porque él ya estaba muy cómodo haciéndole culto a los reyes, a los dioses sirios. Bueno, pues si libran a los sirios de nuestra mano, son más fuertes que nosotros, entonces me va a librar a mí también. Y se pone a rendirles culto a los dioses sirios. Por eso es que no hace. Entonces ya Dios le dice por medio de Isaías, dijo entonces Isaías, oíd ahora casa de David. La promesa no fue hecha a una persona ni a una mujer. La mujer fue parte de esa promesa para manifestar Dios a través de ella la promesa que le había hecho a toda la casa de David. Y le está diciendo aquí, dijo entonces Isaías, oíd ahora casa de David, pues es poco el ser molestos a los hombres, sino que también lo seáis a mi Dios. Por tanto, por eso que ustedes han hecho de ser molestos a los hombres y también lo quieren ser con Dios, de que no quieren tampoco pedir señal al rey Acaz, se lo están diciendo puntualmente, pero eso es para toda la nación de Israel, especialmente para la casa de Judá. Digo entonces, por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre, Emanuel, la Virgen. Porque si es aquí, esa promesa la vamos a coger aquí, que se está diciendo, la Virgen era la que iba a concebir y iba a dar un hijo. Y ella tendría entonces que llamar al hijo Emanuel, no José, sino ella misma. Pero aquí le está hablando es un mensaje para toda la casa de Judá y para todo el pueblo de Israel. Una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará, aquí debería aparecer es, y llamarán su nombre, Emanuel. Esto es Dios con nosotros, Dios a favor de nosotros. Se busca todas las connotaciones, todos los significados que tiene esta palabra en el hebreo y va a ver que tiene eh, una de las que aparece, unos significados que aparece es Dios está a favor de, cerca de, con. Todo eso es lo que los significados que tiene
esta palabra, no solamente es, y hay que entender en qué forma es que Dios está con su pueblo, o Dios con nosotros. Pablo también lo dice, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿En qué forma está Dios con nosotros? En nuestro corazón, en nuestro interior. Dios siempre nos fortalece para que lo que venga seamos capaces de aguantar, como Pablo lo dice en Filipenses 4:13, textos mal interpretados. Todo lo puedo en Cristo, lo que venga, yo soy capaz de soportarlo, lo que dice Pablo. Escasez, cárceles, todo lo que llegue, las adversidades, porque nada nos separa del amor de Cristo, como lo dice también Pablo en los Romanos. Nada nos separará, ni tribulación, ni angustia, ni persecución, ni hambre, ni nada nos va a separar del amor de Cristo, en absoluto. Hay que entender en qué forma es que Dios está a favor de su pueblo. Recordemos que por medio de Cristo hay reconciliación con Dios. Cuando el hombre peca, Génesis, hay una separación. No solo entra la muerte física, sino que entra una separación entre Dios y los hombres. Ya hoy quedamos en separación. Por medio de Cristo hay paz para con Dios, porque es el único mediador entre Dios y nosotros. Y es la forma de ser justificados. Por eso dice Pablo a los Corintios, que Dios ha hecho a Cristo santificación, justificación y redención. Dios lo ha hecho a Él para nosotros. Justificación, redención y santificación en Cristo Jesús. Hay paz para con Dios a través de la fe en Cristo Jesús y una vida en santidad. En el libro de Mateo, ya pasando al libro de Mateo, que es donde aparece esta definición, en el capítulo 1, ya como les decía en el inicio de este video, ya se hizo un pequeño bosquejo que se presentó también en los videos que hicimos, y era hablando acerca de este término. Entonces, hoy vamos a iniciar y vamos a mirar que hay formas que Dios tiene de referirse a nosotros, de hablarle a la humanidad. Especialmente anteriormente al hablar al pueblo de Israel, ahora nos habla a toda la humanidad y nos manda a escudriñar esas escrituras para llegar a conocer a quién era realmente, qué es lo que Dios hablaba de Cristo y cuál era la obra que Dios iba a hacer a través de él, para que podamos nosotros, por medio de la fe, acercarnos a Dios a través de Cristo, del ejemplo de Cristo, la enseñanza de Cristo y la persona de Cristo. Vamos a leer, va a leer desde el capítulo 1 de Mateo, va a leer desde el verso 18, donde se describe cómo fue el nacimiento de Jesucristo. Y dice así, el nacimiento de Jesucristo fue así. Esto lo está diciendo Mateo. Vamos a tomar eso con mucha calma, vamos a irlo mirando parte por parte y analizar. Mateo empieza mostrando la genealogía de Jesucristo, ya llegan hasta el capítulo 17 diciendo cuántas generaciones hubieron desde Adán hasta, desde Abraham, perdón, hasta David, y bueno, se viene de David a la deportación, de la deportación a Cristo, cuántas generaciones hubieron. Entonces ya en el verso 18 inicia Mateo, que es quien viene hablándonos, dando su relato del acontecimiento que él vio a través de los años que estuvo con Cristo, y él nos va a describir cómo fue el nacimiento de Cristo. Es Mateo quien nos está hablando. Todo eso nos lo cuenta Mateo. Y vamos a ver cuándo nos cuenta Mateo, cómo José entra en sueño, el ángel le habla en el sueño, y hasta cuándo es el sueño de José, y hasta cuándo el ángel le está hablando a José en el sueño. El ángel no habla a José despierto y no en medio de un sueño. Vamos a ver. Dice así. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, comprometida para matrimonio, no como los noviazgos de hoy día, con una vergüenza. Y es triste ver que las iglesias cristianas, en todas, no me refiero solamente a la que yo pertenecía, sino en todas, la mayoría, como no hay una buena enseñanza y una concientización a través de la palabra de cómo es que debemos honrar a nuestro Dios con nuestro cuerpo, qué es el matrimonio, para qué es un noviazgo, qué es un desposorio. Los noviazgos de las iglesias hoy en día son prácticamente los mismos noviazgos mundanos que hay en el mundo, cuando deberían ser algo muy diferente, ajustado a la escritura. Entonces María, siendo novia y estando comprometida con José para ser su esposa, se halla que está en embarazo, es lo que va a decir aquí Mateo. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada, comprometida María, su madre, con José, antes que se juntasen, antes que tuvieran relación sexual, antes de que fueran marido y mujer, que vivieran juntos como pareja, antes que tuvieran una relación sexual, antes que se juntasen, se halló que había concebido el Espíritu Santo. ¿Quién? María. Está diciendo Mateo. Antes de que se juntase María con José, se halló que estaba en embarazo del Espíritu Santo. No de la tercera persona, sino de Dios mismo, por voluntad de Dios mismo y por obra de Dios mismo a través de su ángel Gabriel.
Lo entendemos en el libro de Lucas, capítulo 2. Ahí encontramos la historia con más claridad. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, no quería dañarle la fama a María delante de los hombres, de que en la ley estaba escrito que si una mujer, un hombre estaba comprometido con una mujer y ella le faltaba a ese compromiso y él no hallaba que ella era virgen al momento de casarse con ella, él venía, la entregaba a sus padres y aquí traigo vuestra hija porque no es virgen. La presentaban a los sacerdotes, miraban si realmente lo que el hombre decía era cierto y la mataban apedreada. Pues como José era un hombre justo y no quería nada de esto para ella porque la amaba, aunque ahí no lo diga, entendemos que él lo quería hacer así porque la amaba profundamente. Entonces José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Al él dejarla secretamente se entiende que iba a cargar sobre sus lomos, sobre sus hombros, la culpa de que iba a quedar como alguien que había mancillado a esta mujer y la había dejado entrando encinta y no había respondido como un hombre debía responder en el matrimonio, comprometido con ella como esposa, tomarla como esposa. Entonces, eso es lo que José quería hacer. Vemos el acontecimiento. El nacimiento de Jesús fue así. ¿Cómo fue? Dice Mateo. Estando desposada María, comprometida María, su madre, con José, antes de que ellos se juntaran, tuvieran una relación sexual, se halló que ella ya estaba en embarazo. Él, como era un hombre justo, quiso dejarla secretamente porque no quería infamarla, dañarle la fama. Y pensándolo en esto, pensando José en esto, ¿en qué? En dejar a María secretamente, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños. Un ángel le aparece a José en sueños para corregir el pensamiento que él tenía, que dentro de los pensamientos humanos era un pensamiento correcto. Porque él no entendía que aquí se iba a cumplir la promesa que se le fue hecha no solo al rey Acaz, sino a toda la nación de Israel, principalmente la casa de Judá, a todo el pueblo de Israel. Y pensándole en esto, José, en dejar a María secretamente para no dañarle la fama, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños a José y le dijo, José, hijo de David. Mira lo que le va a decir el ángel en el sueño a José. José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer. Lo que él estaba pensando era dejarla secretamente. El ángel le dice, no temas en recibir a María tu mujer, porque lo que en ella has engendrado, la razón por la cual usted quiere dejarla secretamente, que es porque está encinta, lo que en ella has engendrado no fue engendrado por un hombre, no es producto de una infidelidad de María con otro hombre, sino que es engendrado por del Espíritu Santo. Es lo que le está diciendo. Lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es obra de Dios, no obra de otro hombre, sino obra de Dios mismo. Es lo que el ángel le está explicando a José en el sueño. ¿Hasta cuándo va el sueño de José y hasta cuándo el ángel le está hablando a José? Vamos a ver. Del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. Mire que el ángel le está diciendo, y llamará su nombre Emanuel, y llamarás su nombre Jesús. Se lo está diciendo el ángel a José, no a María, sino a José. Es a José a quien le está hablando el ángel, porque era José quien quería dejarla secretamente, porque pensaba que ella le había sido infiel. El ángel viene y le aclara, no teman recibirla por mujer, porque lo que hay engendrado en ella no es producto de una infidelidad de María con otro hombre, sino que es engendrado por Dios mismo, por la voluntad de Dios para cumplir un propósito, una promesa que se había hecho a la nación de Israel en los tiempos del rey Acaz. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Hasta aquí el ángel le está hablando a José. El verso 22 que sigue no se lo está diciendo el ángel a José. ¿Cómo lo entendemos? Por lo que sigue, lo que está es es una forma en que Mateo va a hablar en toda la versión que él da de los hechos y de lo que él entendió de Cristo y de lo que llamamos el Evangelio de Mateo. Es una forma particular que tiene Mateo de resaltar. Y esto que pasó aquí fue para dar cumplimiento a lo que el Señor había dicho por medio del profeta. La primera vez que Mateo usa esa forma de aclararnos y de llevarnos a nosotros, sus lectores, la claridad de que entendamos por qué pasó ciertos sucesos, es la forma en que Mateo nos explica, nosotros nos dice, esto que aconteció es para dar cumplimiento y es lo que va a pasar aquí. Aquí inicia Mateo con una serie de paréntesis
yo lo llamo así aclarativos, en mi ignorancia en la gramática lo llamo así, de paréntesis aclaratorios, donde él nos explica por qué sucedió lo que sucedió. Aquí nos va a explicar en el verso 22 y 23 que esto que pasó aquí con María de quedar en embarazo siendo virgen era para dar cumplimiento a una promesa que Dios le había hecho. No es el ángel quien le está hablando a José, hijo. El ángel le habla a José hasta el verso 21, yo lo entendemos leyendo el verso 24 y 25 de aquí mismo donde estamos leyendo, de Mateo 1. Entonces ya Mateo nos explica a nosotros, sus lectores, el ángel le habla a José desde el verso 19 hasta el verso 21. Hasta ahí el ángel le habla a José en su sueño. Luego Mateo nos explica a nosotros, sus lectores, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, esto no lo está diciendo el ángel, lo está diciendo Mateo a nosotros, sus lectores. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará la virgen. Oh, María ni siquiera le pone nombre a Jesús, fue José quien le puso el nombre y lo vamos a ver en el verso 25. Y llamará su nombre Manuel, que traducido es Dios con nosotros. La promesa es que una virgen concebiría y daría a luz un hijo. ¿Y quién llamaría Emanuel a este acontecimiento? No al niño, la nación misma de Israel. Y eso sí lo vamos a encontrar entendiendo que lo que realmente quiere decir esto, que Dios está a favor de su pueblo, lo vamos a encontrar muchas veces en las escrituras. En el Lucas vamos a encontrar cuando Jesús resucita al hijo de una viuda, creo que es en una ciudad llamada Naín, donde Jesús viene y a las puertas vienen saliendo la viuda con este hijo muerto, el único que tenía, ya ella era viuda, era la esperanza de ella poder tener una vejez digna, y como Jesús viene y dice, hace parar a la gente que viene, y dice a la mujer, no llores más. El muerto le dice, levántate, se lo entrega vivo a ella, y ellos dicen, un gran profeta se ha levantado, un gran profeta se ha levantado en medio de nosotros, y Dios está a favor de su pueblo. Eso lo encontramos en el libro de Lucas. Tenemos que entender a qué se refiere la escritura y hacernos la pregunta con la que iniciamos hoy. La conversación entre Felipe y el etíope eunuco. Felipe inicia diciéndole, ¿entiendes lo que lees? Y él le dice, pero ¿cómo puedo entender si alguien no me enseña? Qué humildad la de este hombre. Deberíamos hacernos nosotros mismos la pregunta. Yo me la hago siempre. ¿Entiendo yo lo que leo? Bueno, muchos dirán, usted no entiende nada y está más perdido que lo que traigo a dar. Dios es finalmente quien nos va a dar el veredicto de quién realmente es un obrero aprobado y quién no. Dios conoce que lo que yo busco es ser aprobado por Él. Y entiendo, hago un paréntesis en lo que estoy enseñando. Yo entiendo que lo que yo predico y lo que enseño, en todo lo que hay de lo que llaman cristianismo y más que todos los grupos unitarios, esto es una herejía, lo que yo predico. Pero el consuelo que me da a mí es que el primero de los herejes que estuvo en la tierra ante todos los religiosos del mundo se llamó Jesucristo, Jesús de Nazaret. Fue el primer hereje que hubo parado en la tierra en medio de todos los religiosos y ahora está sentado a la diestra de Dios el Padre, intermediando por usted y por mí. Eso es lo que me llena a mí y me reconforta para seguir adelante. Y haciendo esto seguimos entonces en el verso 22 y 23 está hablando es Mateo, no el ángel, sino Mateo mismo explicándonos a nosotros que esto es para dar cumplimiento a lo que ya había dicho Dios por medio del profeta Isaías cuando dijo, he aquí que una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará, ¿a quién? La virgen, no, la nación misma de Israel a aquel acontecimiento, Dios a favor de su pueblo, o Dios está con nosotros, no porque hubiera tomado forma humana, porque Dios jamás prometió eso, y lo vamos a entender en la escritura que Dios nunca prometió eso, lo que hay es una mala interpretación y mal entendimiento en la escritura. Está pasando lo que le pasaba al etíope eunuco. No entendía lo que leía porque le preguntaba a Felipe. Bueno, el profeta de quién dice eso, saliendo el profeta Isaías, versos del capítulo 53. Y él está diciendo, el profeta dice esto, ¿de él mismo o de algún otro? Mire, y leía la escritura, era un hombre que subía a adorar a Jerusalén. Era religioso, era temeroso de Dios, pero no entendía la escritura con claridad. Pues Felipe tuvo que venir y aclararle el panorama de qué era lo que estaba diciendo Isaías, qué fue lo que profetizó y cómo se cumplió esto en Cristo Jesús, el Hijo de Dios. No el Dios encarnado, sino el Hijo de Dios, que es un término, es un nombre que Dios le dio, Hijo. Eso se entiende en el libro de los Hebreos. Bueno,
Entonces Mateo es quien nos aclara a nosotros sus lectores en el verso 22-23. No es el ángel quien habla, sino Mateo, aclarándonos a nosotros. Y como les venía diciendo, es una forma en que Mateo aborda las escrituras y cada que ve cumplimiento de una profecía, le aclara a nosotros, sus lectores, esto sucedió para que se cumpliera lo dicho por el profeta cuando dijo, o lo dicho por el Señor. Siempre lo vamos a encontrar en lo largo de todo el libro de Mateo, como Mateo nos aclara muchas veces que eso que sucedió, cierto acontecimiento, fue para dar cumplimiento a una profecía de Dios. Entonces sigue diciendo, todo esto aconteció Mateo, lo dice Mateo, no el ángel a José, sino Mateo a nosotros. Todo esto aconteció para que cumpliese lo dicho por el Señor, por medio del profeta cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros o Dios a favor de su pueblo, de nosotros. Y despertando José del sueño. Aquí hay un paréntesis, pero aquí sigue con lo que viene en el verso 21. Yo podría leer el verso 21, obviar esta explicación y seguir en el verso 24. Y vamos a ver cómo el discurso sigue como es. Esto es un paréntesis que hace Mateo para explicarnos a nosotros sus lectores que esto de que María quedara en embarazo siendo virgen era para el cumplimiento a una profecía de Dios. Leo el verso 21. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado. ¿Qué fue lo que le mandó el ángel? Recibir a María y colocarle a ese niño Jesús. Y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. ¿Y cómo sabemos que fue José quien le puso Jesús? Capítulo 2, 21 de Lucas. Ahí vemos que Lucas nos aclara que fue José quien le pone Jesús al niño. Vuelvo y les leo. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado. Si el ángel le estuviese hablando a José en el verso 22 y verso 23 de Mateo 1, entonces José no le obedeció al ángel. Porque aquí vemos que José hace lo que el ángel le dice en el verso 24. Y despertando José del sueño hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció. ¿Qué le mandó el ángel? Que la recibiera. Y lo segundo, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Jesús. Usted nunca va a encontrar que José le puso a Jesús Emanuel. No, Jesús, quienes iban a llamar aquel acontecimiento Emanuel o Dios con nosotros, era el pueblo de Israel, como lo leímos en el capítulo 8 de Isaías. Como Dios, a través del rey de Asiria, viene y le da la mano a la casa de Judá para que los israelitas de arriba, los del norte como los llaman, encabezados por Peca, hijo de Remalías, y los sirios encabezados por Resín, no pudieran acabar con la casa de Judá como se habían propuesto. Y a ese evento de Dios, por mano del rey de Asiria, socorrer a Judá, lo llama Dios Emmanuel. Sencillo, yo estoy a favor de ustedes por medio de él, aunque él no sabe que que soy yo quien está obrando por medio de él y se va a engrandecer. Soy yo quien estoy ahí, es lo que Dios está diciendo. Y Dios no tomó forma mala, yo no necesito eso. Voy a tomar solo un ejemplo de muchos que tengo aquí. Mateo, capítulo 2. Aquí pegadito, mire, capítulo 2, en el verso 4. Mire lo que dice aquí. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Mire, el pueblo de Israel no sabía las señales, pero estos hombres que fueron enseñados por Daniel muchos siglos atrás, los descendientes de estos se encargaron de transmitirle a ellos la enseñanza de Daniel para que ellos supieran las señales que iban a ver cuando naciera el Mesías. Ellos sabían lo que el pueblo de Israel no sabía. ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? No el Dios encarnado, sino el rey de los judíos que ha nacido, porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a rendirle homenaje, no adorar como dice ahí supuestamente, que ya eso le demostramos en la serie que vimos de la palabra proscuneo. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron, mira, aquí se ha cumplido otra profecía, la explica es Mateo, aquí no está hablando ningún ángel. Mateo es una forma que él tiene de mostrar a nosotros sus lectores por qué sucedían ciertas cosas.
Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta, y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador. Mi hermano, más claridad necesitamos. Como decimos aquí en mi tierra, más claro no tiene una mazamorra. Y tú, Belén de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador, no un Dios encarnado. Un guiador, Miqueas capítulo 5 verso 2. Porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo. Otra cosa es más, aunque aquí dijera, porque yo me levantaré entre ustedes como un guiador. Vamos al capítulo 34 de Ezequiel y vamos a entender todo lo que realmente enseña Dios y en qué formas que Dios procede. Dios está a favor de su pueblo, pero ¿en qué forma Dios está con nosotros? ¿En qué forma? O sea, Dios tiene que volverse en su nombre para poder estar entre nosotros. En Él vivimos, en Él existimos, por Él somos y nos movemos. Como dice Pablo en el capítulo 17 de Hechos, hablándole a los atenienses. Hay que entender la escritura. Porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Vuelve Mateo y nos muestra que es para dar cumplimiento esto que pasó, esto que preguntaron y esto que iba a suceder, de que allá en Belén iba a nacer ese niño, iba a ser concebido en una virgen que todavía no había conocido ahora porque no había sido virgen. Era para el cumplimiento de una promesa que Dios le había hecho al pueblo de Israel en los tiempos del rey Acaz. Sencillo. Tenemos que seguir mirando muchas cosas, el tema es largo porque tenemos que mirar que es una forma que Dios tiene de hablar, yo estaré, yo iré, yo castigaré, yo pondré mi espada, yo les daré con mi mano, yo golpearé con mi puño. Y hay que entender cómo es que Dios hizo eso. Eso nos va a ayudar a entender a los que realmente busquemos la verdad, que el término Emanuel significa es que Dios está a favor de nosotros, a favor de su pueblo en el tiempo de Cristo, a favor del pueblo de Israel por medio de Jesús. Un hombre por medio del cual Dios hizo muchos milagros para de esa manera aprobarlo entre el pueblo de Israel de que él era el profeta de quien se había hablado, el guiador del que acabamos de leer aquí. Saludos para todos los que nos siguen. Mi hermano Rubén, voy a ponerlo en cabeza de la lista, mi hermano Rubencho en Uruguay, Amparito en España, Don John, los hermanitos del Fresno, los que los ven, mi familia, los que ven este video, que no sea de mucho beneficio, que sea para crecer. Hay que leer, hay que preguntarnos lo que se preguntó, lo que le preguntó Felipe al etíope. Entiende lo que lees y responder lo que respondió el etíope. ¿Cómo puedo si alguien no nos enseña? Dios nos va a enseñar. Cristo es nuestro maestro. Dios es nuestro Padre. Y Cristo, el único mediador entre Dios y los hombres. Un saludo también y un abrazo muy grande para mi hermano Freddy Heredia en Venezuela. Que Dios me lo guarde y que le ayude a esta nación que está pasando por un momento bastante duro. La bendición de Dios el Padre sea sobre todos nosotros y la bendición de Cristo nuestro Señor. Y que nos siga llenando de santidad para ser verdaderamente hijos de Dios y brillar como luminares en este mundo, que es lo que tenemos que hacer. Quedamos hasta la próxima.